Claro. Ahora vamos con la parte que a mí me parece la parte favorita, para mí mi parte favorita de la historia, que es el nudo. En el nudo es donde tenemos una problemática, en el nudo tiene que pasar algo, un suceso, en el nudo es donde tiene que haber más drama. Me explico. El nudo de la historia es la parte donde tiene que haber un conflicto. Es la parte donde, si la historia es de Juanita, la Juanita se tiene que caer, Juanita se tiene que perder, Juanita tiene que, no sé, se le perdió el perro a Juanita tiene que pasarle algo para que tu historia no sea aburrida. Una problemática, un suceso, tiene que haber drama. Aquí podemos utilizar mucho lo que es la hipérbole. Para los que no saben lo que es la hipérbole, es la exageración. Una cosa es decir, Juanita se cayó, otra cosa es decir, Juanita se fue rodando por todas las montañas de su pueblo hasta caer a una cascada y quedó llena de lodo. Ven cómo exagero, y eso es mucho más, digamos, satisfactorio para una persona que está leyendo tu cuento. En el nudo siempre tiene que haber esto, una problemática, un suceso, tiene que haber mucho drama, y si tú quieres, algo de ficción. En este caso no tuvimos ficción porque fueron cuentos recopilados por historias de personas reales de acá de Santander de Quilichao. Ahora vamos con una parte muy importante, que es el desenlace. El desenlace es la parte más importante, digamos, que como tal, que tienes que transmitirle al lector. Porque ya es como tú tenías un nudo así y logras de ese nudo seguir la historia, sacarla del estadio, como dicen. Lograr que este nudo se desenrede y poderle dar un final. Ya tú decides si un final feliz, un final triste, o en otros casos un final que deje a las personas inconclusas. Como que tú sientas la necesidad de que haya una segunda parte. Esto lo hace mucho en las películas, cuando tenemos que, digamos, por ejemplo, El Paseo parte 1. Se acaba la película y todos nos quedamos como que, ¿qué irá a pasar, verdad? Eso es un final inconcluso. O cuando le queremos ya dar final completamente, pues simplemente le damos un final de desenlace, que es cuando ya finalmente tenemos como, digamos que la solución al problema que acabamos de tener. Ese es el desenlace. Y ahora viene, digamos que la parte más, digamos que más humana de nuestro cuento, que es la moraleja. La moraleja es la reflexión, aquello que el cuento nos enseña, que tenemos que compartir con todos, que no tenemos por qué hacerle bullying a los demás, que tenemos que cuidarnos más en la calle. Es como lo que nos tiene que enseñar el cuento a nosotros para que nuestro cuento tenga un fin social, nuestro cuento tenga un fin ético, como darle a ese lector no solamente una historia chévere, sino también una enseñanza, que vos algún día te des cuenta que no tienes por qué burlarte de los demás por el simple hecho de las diferencias, porque te leíste un cuento, que te explicó, digamos, un valor tan importante como el respeto. A eso me refiero cuando estamos hablando del tema de la moraleja. Esta es como tal la estructura de nuestro cuento. Ya vos lo vas acompañando con tu imaginación. Una recomendación para crear un cuento es que dejes volar tu imaginación. Ya no nos limitan como antes, que el cuento tenía que ser, había una vez una señora que estaba, no, ahorita podemos dejar volar nuestra imaginación y empezar nuestro cuento y terminarlo como quisiéramos, pero sí con ese orden, inicio, nudo, desenlace, y en lo posiblemente tener una moraleja para que tu cuento no quede en vano, sino que tu cuento transmita algo al lector, y al lector no solamente le quede una historia chévere, sino una enseñanza. Ahora vamos con algo muy importante, que es, les voy a contar aquí. Nosotros con el barrio Lourdes trabajamos lo que es el cuento de terror. Creamos unas historias de cuento de terror, hicimos el tema de fotografía, portadas. Ustedes van a poder de pronto después ver el libro que creamos con ellos, pero con el barrio Bello Horizonte creamos una revista. Creamos una revista donde vamos a mostrar los talentos de Santander de Quilichao. Entonces creamos una revista. ¿Por qué ustedes piensan que creamos una revista? Porque como les dije anteriormente, yo soy comunicador social, entonces mi taller era la lectura tradicional con énfasis en los medios de comunicación. ¿Cómo nosotros podemos llevar nuestra lectura, todas esas enseñanzas de signos, todas esas enseñanzas de cuentos y cosas así, a los medios de comunicación? Así que vamos a ver un poco de cómo podemos crear una revista como estas que ustedes están viendo aquí en este momento. Ustedes dirán, una revista es muy difícil de crear, pero créanme que no, en una semana logramos crearla con los niños de 8 a 13 años del barrio Bello Horizonte. Así que vamos a ver cómo las partes de una revista, y
cómo vamos a hacer, digamos, también para poder crear nuestra revista de la mejor manera. Antes de crear nuestra revista, que vamos a tener artículos, una revista siempre debe llevar artículos. Los artículos, nuestra revista le colocamos Santacho, que es como muy familiar a la jerga de Santander. Aquí todo el mundo dice, yo vivo en Santacho. Entonces, como que no podemos olvidarnos de la tradición, de nuestra, digamos, tradición oral de Santander de Quilichao, por eso decimos colocarle Santacho. Y algo